De manera así muy breve, si nos pudiera decir por qué los ciudadanos, todos, incluyendo nosotros que estamos aquí, incluiríamos a Isaac de Paz González en la lista de cuatro próximos ministros de la Suprema Corte. Esa sería una, así muy breve. Y luego la otra, ya que usted habló le atinó también porque mire, yo tenía esos dos asuntos, nada más como ejemplos de casos icónicos que han resuelto la Suprema Corte en contra de los ciudadanos, que es el caso ABC, donde dijo que no tenían responsabilidad los funcionarios de aquel entonces, y el anatocismo que seguimos padeciendo muchos mexicanos, lo hemos padecido y lo siguen padeciendo muchos ahorita. Afortunadamente yo no, en este momento no tengo deudas. Eh, ¿Retomaría como ministro esos asuntos? Esa es la segunda. Y la otra, yo vi una propuesta dentro de una de las candidatas, no voy a decir quién, de una de las candidatas a ministras, eh, dijo algo que yo he mencionado aquí muchas veces, que eso de los contrapesos entre los poderes de la Unión es un falso discurso, que más bien deberían de trabajar en conjunto para resolver los problemas del país. Más o menos en ese sentido, explica una de sus propuestas una candidata a ministra. Y yo le preguntaría si usted como ministro promovería el trabajo en conjunto con los otros poderes para que incluso por iniciativa de, vamos a decirlo, de un ministro o de la Suprema Corte en su conjunto o de algunos de los ministros, promover que se impulsen leyes desde el Ejecutivo o desde las cámaras, pues para ordenar la vida del país. Es decir, romper esa barrera de que hay contrapesos y que casi trabajan un poder en contra de otro. Si promovería, por ejemplo, una ley que a usted le interesara mucho, que viniera a resolver muchas problemáticas del país, si usted la promovería en conjunto con los otros poderes. Sí, miren, o sea, respondo esta y luego la de por qué quisiera que me tuvieran en su lista. Ha sido como un mito académico en la doctrina de que las cortes tienen que ser un contrapeso o que tienen que ser contramayoritarios. Es un mito adoptado de las cortes gringas, de una corte que se suele polarizar mucho con su poder ejecutivo. Es una moda, pues, prácticamente. Yo apelaría por una corte convergente, de diálogo con los poderes, con los actores políticos, de diálogo abierto, de diálogo franco, de mesas de trabajo de dos tipos, sobre los problemas jurídicos que están en la corte, invitando a la mayor cantidad de gente o de actores especializados posibles, ONGs, barras, representantes de víctimas, para caso concreto, pero también durante los fines de semana yo he prometido en las plazas públicas que voy a regresar a seguir dialogando y discutiendo sobre estos problemas. Y eso lo puede hacer un ministro. No sé si el Pleno quiera. Voy a plantear sesiones itinerantes, que si hay un problema en Coahuila, pues la Corte vaya a sesionar allá, o en Chetumal, o en San Quintín, o en pues, Calakmul, o en Toluca, o donde sea. O por lo menos vaya una parte del Pleno a escuchar, o sea, que la Corte salga, ¿no? Entonces, esa es una forma como de acercar la Corte a la gente. Entonces, en ese sentido, por supuesto, actualmente la Corte no puede promover leyes, salvo que se trate del propio Poder Judicial o de la Corte. Pero sí podemos sentarnos a dialogar sobre, a ver, si detectamos un problema de inconstitucionalidad de una ley o de que hace falta complementar una ley, se dictan sentencias, se llaman orientadoras. O sea, una sentencia no que obliga al órgano legislativo, porque tampoco voy a invadir yo las facultades soberanas del Poder Legislativo, porque eso es lo que hizo esta Corte, se quiso meter hasta la cocina en el proceso legislativo, invadiendo los terrenos reservados a la soberanía legislativa. Nosotros no podemos hacer eso, nosotros podemos orientar. Y ya ha habido un caso muy extraño, pero muy bueno, de que la Corte dicta una sentencia orientando al Poder Ejecutivo y al Legislativo y al SAT. Fue para bien
Entonces, mis propuestas son, si son de justicia social, debemos promover ese diálogo bondadoso a favor de la gente, o sea, converger, porque la Constitución obliga a todos los poderes. La Constitución no es exclusiva de un poder. La Constitución a todas las autoridades nos obliga a trabajar en favor de la población. Entonces, en ese aspecto, esa sería mi visión, que sí fuera una corte de diálogo, no de contrapesos que esconden a veces amarres políticos. Ahora, si toca invalidar una ley que es contraria a la Constitución o a la justicia social, pues se invalida. Pues eso tampoco voy a decir yo, ay, no voy a invalidar la ley porque la hizo, pues si está mal hecha, si es contraria a la Constitución, si es discriminatoria, si limita derechos, si es una ley notoriamente aberrante al marco constitucional, pues se tiene que anular. Pues eso tampoco yo voy a decir que no voy a anular leyes, pero hay reglas claras para eso. Y dos, porque le pediría a la gente que vote por mí o que me tenga entre sus 4 personas varones, ¿no? Bueno, pues ya mi trayectoria y sobre todo soy una persona que tiene una visión de Estado constitucional, que conoce los problemas. Y no los conozco porque me haya puesto a estudiar y me los memoricé. Los conozco porque los viví, los padecimos. O sea, uno tiene que tener esta conciencia política de tiempo, ¿eh? No basta un técnico del derecho, alguien que tenga así 2, 3 doctorados y escriba libros. Se requiere para eso conciencia política, de hacia Y dónde va la conciencia justicia en social el país. también, ¿no, Isaac? Sí, pero me refiero a conciencia política de cómo debe ser la justicia. Se llama filosofía política de la justicia. ¿Cómo debe ser el derecho? Debe ser un derecho bueno. Y el derecho bueno solo puede ser en un lugar justo. Y para eso se requiere gente honesta y gente justa. Y gente que conozca la historia. Vas a poner ahí un experto, como ahora, ¿no? Los que algunos ahí trasnochados andan proponiendo que jueces y jueces robots. O sea, ahí ya se habla, ¿eh? De los jueces robots, de la inteligencia artificial en el derecho, de que le metes los datos a una máquina y la máquina te da la solución. Y la historia, y la gente, y el humanismo. Entonces, hay visiones bien locas de repente en el derecho que, dijera un amigo candidato, no voy a decir quién, tienden a maquinizar el derecho, a hacer del derecho una mera máquina de solucionar problemas sin una visión de justicia de fondo. Entonces, mi visión es esa, una justicia que tenga en cuenta la ruta histórica de la Corte y la modifique, que la oriente hacia lo social, hacia lo humano, hacia lo que el pueblo quiere. Esa es mi visión y por eso le pediría a la gente que vote por mí. En este caso, en ese asunto que le comentaba de si tendría la facultad la Suprema Corte de retomar esos casos en donde no se hizo justicia en el pasado, si los retomaría, decía esos casos concretos del ABC, del anatocismo, es decir, volver a analizarlo y en un momento dado echar abajo esa, pues eso del anatocismo, a ver si me pudiera contestar. Y otras cosas, mire, se ha discutido mucho a nivel de, pues, de los ciudadanos, como dicen, de a pie o comunes y corrientes, cuando nos enteramos de esas liberaciones de los sabadazos. Tiene muchas aristas, ¿no? El juez que toma la decisión o la fiscalía que no arma bien la carpeta de investigación. ¿Ha analizado usted el caso como para, en un momento dado como ministro, proponer alguna solución de fondo? Yo, desconociendo el tema, porque no soy abogado, yo hacía dentro de las propuestas del plan de desarrollo y también cuando se estuvo hablando de la iniciativa para elegir a los juzgadores, hacía yo propuestas como, por ejemplo, de que nunca se regrese el caso o se libere a los presuntos delincuentes porque estuvo mal integrada la carpeta, sino que sea una obligación de los juzgadores regresarla a la fiscalía correspondiente. Es decir, que el juez no diga que no procede la investigación porque está mal armado el caso, sino que haya la obligación de regresarla y vamos a decirlo, reparar lo que haya que reparar de la investigación para que no se liberen tan fácil a los presuntos delincuentes.
Esa sería otra pregunta, si habría esa posibilidad, si la ha analizado usted, cómo resolver eso de los sabadazos. Y la última, aunque ya con esta iniciativa de esta ley, más bien ya no es iniciativa, esta ley que ya estamos a punto de hacerla efectiva con la elección, se van a solucionar muchas cosas con el Tribunal de Disciplina Judicial y todo esto, pero eh, ¿usted estaría de acuerdo o habría forma que en México se pudiera implementar un tribunal ciudadano para cuando aún una Suprema Corte nueva, con personas como usted y otros muchos candidatos y candidatas que tienen muy buen perfil, obviamente va a tomar mejores decisiones, pero no queda exento de que de repente salga una mala decisión? ¿Hay la posibilidad de que haya un tribunal ciudadano que pueda, que pueda, vamos a decirlo así, atraer o tomar esos casos donde haya una clara injusticia contra la sociedad? Bueno, hasta aquí mi pregunta. Bueno, los sabadazos son cuestiones de los juzgados penales federales y habrá que revisar, sí, puntualmente desde algún caso en la corte, cómo se están calificando y por qué se están calificando así las detenciones o las liberaciones. Eso tiene que ver con un problema interpretativo o aplicativo del artículo 16 de la Constitución. En caso de detenciones, que luego en breve término, en 48 horas o en la duplicidad, se libera gente. Las otras son también ver cómo les están concediendo amparos a personas para que así de repente las saquen. Eso también lo podemos revisar. Anatocismo, casos ABC, casos pendientes. Hay algunos juicios, digamos, pendientes sobre ciertos casos de violaciones graves. Sí serían prioritarios. Bueno, el más grave de esta última época, el caso de Ayotzinapa. Se tiene que trabajar muy puntualmente con las autoridades para que no vuelva a pasar lo que ha ocurrido en el pasado, ¿no? Errores, falta de comunicación y diálogo con las víctimas, etc. De anatocismo y otros casos tendrían que resurgir judicialmente para que la Corte pueda intervenir. Sí, la Corte no puede ir a despertar un expediente que ya está cerrado, pero si la sociedad lo pide, el planteamiento se puede hacer. ¿Y cuál era la última, perdón? Si usted considera viable que en México hubiese un tribunal ciudadano. El Tribunal Ciudadano. Bueno, ojo, ya está el Tribunal de Disciplina para eso. Y ahí la ciudadanía puede aportar sus consideraciones, porque va a ser un tribunal que va a seguir el debido proceso para juzgar a una persona para la judicatura. Entonces ahí también se puede colaborar, ¿no? O sea, si una ciudadano tiene datos, tiene conocimiento de una corruptela, pues que aporte los datos. Pero en el caso de la Suprema Corte, yo estaría de acuerdo en que existiera también la revocación de mandatos, porque se les pasó al Poder Constituyente Permanente. ¿Qué pasa si fallamos? ¿Qué pasa si Isaac de Paz traiciona sus ideales y empieza a fallar a favor de grupos de poder? Tiene que haber un mecanismo. Yo lo he dicho públicamente que yo por puro repudio social, me voy de la Corte. Ni me tienen que hacer un juicio político, ni me tienen que hacer un juicio de tribunal ciudadano. Yo me voy. Si la gente considera que mi trabajo no es viable, me someto a un referéndum, no sé, en plataformas de internet o una encuesta nacional. Trabajo de Isaac de Paz, ¿le gusta o no le gusta a la gente? No le gusta. Vota más de la mitad. Me voy. Así de sencillo. O sea, no, yo no quiero llegar ahí por un puesto, por que ando buscando trabajo, por que me guste el poder. O sea, si la gente considera que mi trabajo no es el que favorece a la sociedad, pues ni modo, me tendría que ir, ¿no? Pero claro, eso lo hago de voluntad propia, porque es mi filosofía. Pero no hay mecanismos legales actualmente. Solo existe el juicio político o la renuncia expresa del ministro, ¿no? La ministra. Entonces yo en ese aspecto así actuaría. Y bueno, por lo demás, pues lamento que me tengo que retirar. Estoy para ir a otra
un foro y les agradezco mucho la invitación. Y sí, como decía el compañero, pues una vez que sean las votaciones y su servidor pueda estar en un asiento en la Corte, seguramente regresaré con ustedes para una charla posterior. Muy bien, pues le agradecemos su presencia aquí, pues ojalá también, pues como usted dice, no sea la última, ¿verdad? Que sea la primera, ya después, ya con casos concretos que nos lleguen de los propios ciudadanos, pues podamos acudir a usted y que sea la voz de los que antes no tenían voz, no teníamos voz, ¿verdad? Sí, debo de decirle que efectivamente sí tenemos la confianza. De hecho, yo he por ahí enviado a algunos compañeros alguna entrevista suya en algún otro medio, pero sí de repente hay personas que me preguntan, pero a ver, por qué recomiendan al doctor Isaac de Paz? Pues yo creo que ya quedó un poco más claro. Vamos a hacer por ahí un extracto y a compartirlo, pues obviamente dentro de la que la ley nos permite, ¿verdad? No, no estamos impedidos porque no somos funcionarios públicos ni nada por el estilo. Sí podemos como ciudadanos decir nuestras preferencias, ¿no? Le Por agradecemos, supuesto que sí. doctor. Que Muchas tengan un bonito gracias. día. Muchas gracias a ustedes por su audiencia también. Un saludo y pues nos veremos pronto. Gracias.